La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles; Apumac Estéreo; Ametagua a través de los podcasts en todo el Perú y el mundo, y nuestro aplicativo en teléfonos celulares. Bájate del aplicativo de Play Store y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa aquí en Lima. Dentro de esta cabina nos estamos helando. Han prendido el aire acondicionado. Todavía no está para aire acondicionado. Lima, hace frío afuera, todavía no mucho, pero un poquito más. Y vamos a empezar con las buenas noticias, porque ya tenemos algunos nombres de miembros del gabinete. Va a juramentar María Antonieta Alba, que, miren, lo único que he recibido de gente muy capaz son magníficos comentarios. Es una mujer muy joven, 34 años, tiene la misma edad que Fernando Zavala, cuando juramentó como ministro de Economía la primera vez. Pero claro, como es mujer, acá siempre te chancan, ¿no? Entonces vamos a hacer algo para que quede claro que las mujeres pueden ser perfectas ministras de Economía. María Antonieta Alba estudió en la Universidad del Pacífico, es uno de los primeros puestos de la universidad. Muy buena alumna. Sus profesores que la han conocido me han dicho que es buenísima. Y luego se fue al Kennedy School, a la Universidad de Harvard. No muchas personas van al Kennedy School, a la Universidad de Harvard, más bien muy pocas. Es una maestría muy difícil en políticas públicas. Augusto Álvarez la hizo hace 30 años. Uh-huh. Es una maestría complicada, difícil, y María Alba termina esa maestría y se viene al Perú, con la oportunidad de trabajar, miren, casi donde quieras, ¿no? Incluso de quedarte fuera. Claro. ¿Ya? Y se vino al Perú, ¿saben a qué? A ser la directora de presupuesto público del Ministerio de Educación. Y esta funcionaria ha manejado presupuestos gigantescos en educación. 800, 900, 1000, 2000 millones de soles en infraestructura, planillas, etc. Ha sido directora general de presupuesto en el Ministerio de Educación y luego pasó, porque es muy competente, a ser directora nacional de presupuesto. Es la actual directora nacional de presupuesto. Es decir, es una persona que tiene experiencia en el sector público y competencia académica, juventud, y no tiene compromiso político con nadie. No se me ocurre un mejor perfil. Lo único, claro, es joven, es mujer, pero les aseguro que es una persona que está absolutamente comprometida con el modelo económico, con el capítulo económico de la Constitución, por ponerlo de alguna manera, y con promover la inversión privada como dé lugar. Así que yo espero que le vaya muy bien, porque su destino es el nuestro, y ojalá que la podamos tener pronto por acá. No vienen acá, pues nosotros somos poquita cosa, ¿no? Pero ojalá que venga pronto por acá. El otro es el embajador Mesa Cuadra. El embajador Mesa Cuadra, para la Cancillería, claro, tuvo una participación muy activa en el tema de la Haya, en el tema del diferendo limítrofe con Chile marítimo. Marítimo con Chile, sobre límites marítimos. Y tuvo una participación muy destacada. A mí me tocó conversar con él varias veces, porque en la Cancillería montó un equipo de comunicación, hay que decirlo, muy competente, muy de detalle, que permitió que nosotros hiciéramos nuestro trabajo mucho mejor. Entonces, esa es una muy buena noticia. A los cancillerescos les va a gustar, porque es uno de los suyos, ¿no es cierto?, embajador. Entonces, esos dos puntales que son muy importantes, ya están decididos. Es muy importante tener un buen ministro de Economía y en esta coyuntura un buen canciller que explique en el exterior la Constitución peruana, que aunque les parezca mentira, yo veo que a mis colegas en el extranjero les es mucho más fácil entender la Constitución peruana que a los colegas en el Perú,
que no entienden la Constitución peruana, pero en fin. Entonces, ahí tenemos dos buenos ministros. También tenemos buenas noticias en el campo de la lucha contra la corrupción. Parciales, por cierto. No era todo lo que esperábamos, como dice el IDL, ha sido un poco anticlímax todo el asunto ayer, pero ya hay unos 17 nombres confirmados por Jorge Barata. Lo que narra IDL en su página y en sus tweets ayer es que ya desde hace varios días había una enorme confrontación entre la defensa de la empresa Odebrecht y sus funcionarios y la fiscalía. La defensa señalaba una y otra vez que en el Perú había un clima hostil a cumplir el acuerdo de colaboración, lo cual es cierto. Hay un grupo importante de congresistas desesperados por traerse abajo el acuerdo, la ley, el marco legal, han planteado una acción de inconstitucionalidad contra la ley y hasta el mismo presidente de la República y el mismo presidente del Poder Judicial, y así lo ha recordado el señor Vela, dijeron que no había que pagarle o devolverle a Odebrecht el dinero que es el saldo de la venta de la represa. Es decir, Odebrecht ha hecho una venta en el Perú. Ese dinero está en un fideicomiso. Se cobra lo que le corresponde al Estado peruano y devuelve el saldo. El Estado peruano ha dicho que no devuelve nada. No lo ha dicho así. Pretende no devolver nada en declaraciones políticas. Cuando Odebrecht requiere de estos dineros, porque además son, de acuerdo al convenio, de su propiedad. Lo que el presidente Vizcarra decía es mejor no se los devolvemos así cuando salgan nuevas deudas, nos vamos cobrando de ahí. Sí, pues puede ser, pero no te corresponde, no puedes apropiarte de lo ajeno para cobrarte una deuda que tú mismo has pactado en otros términos. Ese es el reclamo de Odebrecht y parece que no iban a participar ayer en protesta. Y finalmente participaron, pero van a tener que planificar una nueva fecha para dar más detalles. Y hoy habla otro funcionario de Odebrecht, que ya no trabaja en Odebrecht, trabajó en Colombia para Odebrecht, era el Barata de Colombia, pero que conoce mucho de algunos de los nombres en algunas épocas, y es lo que tiene que recordar. Y también porque el abogado del señor Barata sostenía que no podía corroborar los nombres sin la documentación y no habían tenido acceso a los servidores, porque Odebrecht es una compañía que está en severas dificultades económicas y tenían problemas logísticos para acceder a los servidores porque no habían pagado a las personas que hacen ese trabajo. En todo caso, sabemos que, según Barata, CIPAN corresponde a dos personas, a Yehude Simón y a Javier Velázquez Quesquén. Ambos han salido a negarlo todo, pero como sabemos, lamentablemente en estos casos ese es el primer acto, ¿no? Todos lo niegan. Es posible que hayan financiado sus campañas. Mientras sean sus campañas, es un problema ético, ¿no? Creo yo, aunque la Fiscalía sostiene que eso es lavado de activos. Problema grave para Yehude Simón, sí, porque Yehude Simón es casi, como les digo, el titular de JP, la franquicia que tiene para llevar a Verónica Mendoza al poder. O sea, ese es el partido que tiene inscripción. Verónica Mendoza no tiene inscripción. Vladimir Cerrón está preso. No creo que Verónica Mendoza quiera ir con su inscripción. Y le quedaba la inscripción de Yehude Simón. No va a ir con Marco Arana. Entonces, se le pone difícil porque no tiene inscripción. Yo imagino que ahora está tratando de tener su inscripción propia. De otro lado, Velázquez Quesquén, bueno, no es sorpresa. La verdad que no lo es. Pero él negaba desde hace días ser CIPAN y en todo caso habrá que ver montos, días, fechas, detalles, ¿no? Aurelio Pastor es pastor alemán, como todos ustedes anticiparon. No sabemos todavía quién es Castelo, pero digamos, si la cosa viene así, es más o menos fácil adivinar. Sí sabemos quién es APRA, es la campaña de Alan García. Campaña regional es Castañeda, Lourdes Flores y Villarán. Ahora, eso es extraño. Hay que hacer ahí mucha más investigación. O sea, abren varias preguntas. Porque acuérdense ustedes que en la campaña del 2010 a la Municipalidad de Lima no participa Castañeda. Castañeda participa en la campaña presidencial del 2011. Puede que Barata lo haya considerado, digamos, en el mismo bloque de donaciones, ¿no? Pero no son las mismas campañas. Una es presidencial y otra es regional Lima, ¿no? Entonces, en fin, habrá que ver la precisión. Después tenemos algunos que ya conocíamos, como Toledo, Lourdes Flores,
Toledo, Lourdes Flores, Alan García, Humala, Keiko. Keiko, las grandes están todas reconocidas de nuevo, ¿no? No, como les digo, las novedades son Velázquez Quesqué, Yude Simón, Aurelio Pastor. Esas son los tres nombres de novedad. Ahora, este cuoteo de nombres va a continuar, ¿no? Esto no ha terminado. Pero yo les diría que el convenio con Odebrecht casi se ha salvado por la disolución del Congreso. Porque este Congreso estaba desesperado por evitar un convenio con Odebrecht. Porque ya vemos, ya tenemos un congresista imputado. Y van a haber otros congresistas imputados. Y ese es el problema más serio que atraviesa este Congreso. Y no de una misma bancada, de varias bancadas. Entonces ahí tienen ustedes este problema, ¿no? Bueno, y luego, desde lo que queda de lo que fue el Congreso, ayer, o sea, digamos, me refiero al edificio, ¿no? A las instalaciones, al edificio del Parlamento. Desde ahí, ayer hemos visto cosas muy extrañas. Que a veces te dan risa y a veces te dan pena, ¿no? Porque entonces se supone que estas personas han tenido pues acceso a educación universitaria, ¿no? Han comido proteína de chiquitos, pues no deberían decir estas tonterías. A ver, primer acto. El señor Olachá sale y dice que adelantemos elecciones. Entonces yo miraba y siempre esto es muy gracioso. La semana pasada tuvieron la oportunidad de adelantar elecciones y archivaron el proyecto. ¿Y quién archivó el proyecto? No solo Fuerza Popular y el APRA, también Acción Popular, también APP, también Contigo, todos los que tienen inscripción, los que menciono que tienen inscripción. Ellos no querían ir a elecciones. ¿Y saben qué es lo más cómico? Que tienen que participar obligatoriamente en las elecciones que vienen, porque si no pierden la inscripción. O sea que lo que vamos a tener en 4 meses es en el fondo una gran primaria para ver quién queda con inscripción y quién sale del mercado. La valla se mantiene en... La valla se mantiene igualita. Tienen que sacar por lo menos un escaño. Y a este paso... Y eso es lo que digo. Ahora resulta que quieren ir a elecciones generales. No hay pues elecciones generales porque ellos no quisieron. No quisieron. Y el presidente no va a renunciar. Sáquense eso de la cabeza porque no va a suceder. Luego, en la tarde, dijeron una idea brillante. Ya la tenemos, porque todos los días buscan una nueva, ¿no? Y ahora la están desperdigando por todas partes ante la carcajada nacional, ¿no? El decreto de disolución del Congreso, en realidad es nulo, porque no tiene el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. ¿Perdón? A ver, chicos, acá está la Constitución, por enésima vez. Les voy a leer, ¿no es cierto?, el artículo 133 y 134, y ustedes que son buenos alumnos, la secuencia la van a entender en un minuto. Hay una secuencia, ¿ya? Muy bien. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Primer acto, check. Segundo acto, si la confianza le es rehusada, que le fue rehusada el lunes, ¿no es cierto?, se produce la crisis total del gabinete. Es decir, el señor tiene que renunciar porque se produce la crisis total del gabinete. Chao, Salvador. Señor, fui al Congreso, presenté la confianza, votaron, que no digan que no votaron porque votaron por no atenderla de forma inmediata como él había planteado. Por 80 votos perdió Salvador Solar. Media vuelta a Palacio. Le presento mi renuncia, señor, como ordena la Constitución en el 133. Se produce la crisis total del gabinete. Ya no hay gabinete. ¿Ah? Muy bien. El presidente de la República está facultado, artículo 134, para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. ¿El presidente está obligado? No, está facultado. A lo que sí está obligado es a aceptar a la renuncia de Salvador Solar. A eso está obligado. No está obligado a disolver el Congreso. Primer acto, de nuevo, repaso. Cuestión de confianza, rehusada, renuncia al gabinete. El presidente decide disolver el Congreso.
Y dice la Constitución, el decreto de disolución, es decir, es un decreto supremo, contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. ¿Dónde dice acá que el decreto necesita voto aprobatorio de un Consejo de Ministros? En ninguna parte, porque el Consejo de Ministros no existe. Acaba de renunciar. ¿Por qué se necesita que un ministro juramente? Porque la misma Constitución establece que los actos de los ministros los actos del presidente requieren refrendo ministerial. Todos los actos, todos y absolutamente todos. El presidente no tiene responsabilidad política, la tienen sus ministros. El presidente de la República todo lo firma al menos con un ministro. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ha sucedido. ¿Ok? Entonces, el señor presidente de la República juramenta al señor Ceballos y el señor Ceballos firma el decreto supremo con él. ¿Necesita el voto aprobatorio del Consejo de Ministros? No, pues porque sería imposible. Y supongamos que la tesis del señor Heresi, Bartra y compañía Olachea fuera cierta. Supongamos por un minuto. El presidente tiene que juramentar a un nuevo gabinete. Se va a demorar 3 días en juntar un gabinete. ¿Y ustedes qué creen que hubieran pasado en esos 3 días mientras juramentaba su gabinete? Lo vacaban, pues. ¿Se dan cuenta que es un disparate decir que necesitas el voto aprobatorio del Consejo de Ministros? Primero porque es falso. Segundo porque fácticamente es imposible. No puede juramentar un gabinete a toda velocidad. Ok. Entonces, el artículo 120 dice: son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendo ministerial. Uno. No todo el Consejo de Ministros. ¿Ok? 1. Son nulos los actos del presidente, artículo 120, que carecen de refrendación ministerial. En algunos casos específicamente señalados en la ley y en la Constitución, sí se necesita el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Por ejemplo, cuando el presidente de la República, ¿no es cierto?, se va a dirigir el 28 de julio al país. La Constitución dice que el presidente presenta su discurso ante el Consejo de Ministros. ¿Ok? El Consejo de Ministros tiene varias atribuciones como consejo. Primera atribución: aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Artículo 125. Les leo las atribuciones del Consejo como consejo. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Esos van con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 2. Aprobar los decretos legislativos y de urgencia que dicta el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone, ¿quién? La ley. ¿Hay alguna ley que diga que el decreto de disolución del Congreso se aprueba con voto aprobatorio del Consejo de Ministros? Ninguno. ¿En la Constitución lo dice? Tampoco. 3. Deliberar sobre asuntos de interés público. Y 4. Los demás que otorga la Constitución y la ley. Eso es artículo 120, artículo 125. ¿Dónde dice acá que se tiene que aprobar la disolución del Congreso con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, que por la misma secuencia de los eventos narrados en el artículo 133 y 134 ya renunció? Porque si no renuncia, no se han materializado las 2 negativas de confianza. No se materializan, pues, los que no renuncian. Los que tienen que renunciar porque les han rehusado la confianza. Es obligatorio. Esa renuncia es obligatorio. Cae el gabinete. No es facultativa, es obligatoria. ¿Entendieron? Acá están tomando apuntes. Eso, ¿ves? Artículo 120, ese es el de refrendo ministerial. 125, competencias del Consejo de Ministros. 133 y 134. Miren, chicos, de verdad, ahora he visto que se están lanzando varias iniciativas para que la gente conozca más la Constitución. Yo solamente uso la Constitución para explicar estas cosas. No se necesita más.
Es bien sencillo de entender. Pero todos los días, desde hace 3 años, salen con alguna novedad, con algún invento para justificar lo injustificable. Ayer también el señor Olachea envió una carta ordenando al señor Blume que nombre a su primo miembro del Tribunal Constitucional, con 2 impugnaciones por escrito en mesa, una de la señora Donaire y una de la bancada de Frente Amplio, señalándole que esas impugnaciones tienen que resolverse primero, una por fraude y otra por reconsideración de la votación. Y además ordenándole al señor Blume que saque a Eloy Espinosa, como si esa fuera su facultad, dando a entender que ese es el magistrado que odian en el Tribunal Constitucional, que no es afín a sus propios intereses. Y diciendo además que el Tribunal Constitucional está capturado por los caviares, más o menos, claro, entonces, y por los comunistas. Entonces, claro, que Iquito Linda no va a poder salir a la cárcel, porque no lo hemos logrado capturar nosotros. Es que ya han perdido hasta la vergüenza, la verdad. Todos los días tenemos estas tonterías. La comisión permanente solo se queda para, y vamos a leer, en el interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta la comisión permanente para que los examine. Entonces alguien dice, no, que examinar es vetar. No, examinar, yo los recibo y los estudio, pues, y los elevo al Congreso para que cuando ese se instale, el próximo Congreso. Hasta este momento el Poder Ejecutivo no ha emitido ningún decreto de urgencia en el marco de las atribuciones del artículo 135 de la Constitución. Por lo tanto, la Comisión Permanente ahorita no tiene nada que hacer. No tiene tarea. No tiene tarea. Ellos están inventando tarea. Claro, entonces ayer la señora Wilca dijo, Alberto Belaúnde contaba que había visto la agenda, Sí. y era alucinante. Deliberación, proclama, proyecto. No, ningún proyecto, ninguna proclama, ninguna deliberación. Estuvo bien el congresista Vázquez de APP que les dijo, miren, ¿saben qué? Ya estamos haciendo un papelón, ¿no? O sea, de verdad, francamente, vámonos todos a nuestra casa, ¿no? Ahora, se han desarrollado en este momento en el Perú 3 posiciones, ¿no? Los que gritan golpe de Estado, que son minoritarios, y los que dicen, esa posición a mí me encanta, no es constitucional, ¿eh? Es inconstitucional, pero no hay golpe de Estado. O sea, no hay gobierno de facto, pero es inconstitucional. ¿Qué? O es o no es. Esto sí es bien binario, ¿ah? O tenemos un gobierno de facto o tenemos un gobierno constitucional. No hay medias tintas. O eso no es. ¿El señor presidente de la República es el presidente constitucional del Perú, sí o no? Sí, pues. Porque si fuera no, tenemos un golpe de Estado. No, es que lo que ha hecho es inconstitucional, pero no es un golpe de Estado. ¿Ha disuelto el Congreso de manera inconstitucional y no es un golpe de Estado? O sea, ponte de acuerdo con tu cerebro. Y esa es la posición del comercio. O sea, es mentira que todos los medios de comunicación están con Vizcarra. El comercio controla el 80% de la prensa escrita del Perú. Y su posición es esa. Puede ser confusa, ¿no? Pero no es una posición de aval a Vizcarra. Eso es mentira. O otras mentiras que dice el señor Lache y todo su grupo atrincherado en el Congreso. Que ya a estas alturas son 13 personas, la verdad. Porque ya los otros se paran y se van, ¿no? Son básicamente Fuerza Popular, APRA. Contigo. No hay más. Eso es lo que queda. ¿Estos señores están ganando algo legal? ¿Podría acusárseles de usurpación de funciones? Si siguen ejerciendo funciones que no les corresponden de acuerdo a ley, yo creo que sí. La Fiscalía podría intervenir. O sea, el señor Olachea no puede decir que él es el presidente del Congreso, pues. O sea, en su fuero interno puede creer que es Napoleón si le provoca, ¿ya? Pero, o sea, hacia afuera no puede utilizar, digamos, ¿cómo se dice? Arrogarse en realidad, la facultad de ser el presidente del Congreso cuando ya no existe. Ya no existe. Ahora, viene todo el tema de la demanda competencial, que eso es genial. El TC va a decidir en 4 meses, cuando haya un nuevo Congreso elegido.
¿Ya? 1, el tema de plazos. 2, el TC no tiene nada que decidir porque no se le ha presentado ninguna demanda. Y si se la presenta, ¿quién la tiene que presentar? Si no, Arachea no es presidente del Congreso. Es que eso no lo entiende. Eso no lo entiende, Esa ¿no? es la parte que no entienden. Aló, ya no eres presidente del Congreso. Ya no eres, pues. Porque además, ¿quién es presidente del Congreso? El que eligen sus pares. Ya no tienes pares. Tu mandato ya no existe porque carece, ¿no es cierto?, del poder que te constituye. Ya no están. Bye, se fueron. Entonces, es increíble, ¿no? O sea, lo que quiere Olachea es que el Tribunal Constitucional reinstale un Congreso disuelto. Como si esa fuera su función. El Tribunal Constitucional no puede reinstalar un Congreso disuelto de acuerdo a la Constitución. No porque los señores magistrados sean caviares, rojetes, comunistas, chavistas, maolistas, estanlinistas, vizcarristas, terroristas, sino porque la Constitución se los impide. Ahora, creo que el señor Blume se ha enfermado, ¿no? Sí, ¿Sí? creo que sí. Porque no, ni siquiera lo hemos aparece, visto. no Porque aparece. en otros momentos ha sido muy, muy rapidito para aparecer, ¿no? Pero esta vez no lo hemos visto aparecer por ninguna parte. El Tribunal Constitucional se va a renovar cuando llegue el próximo Congreso y hagan un procedimiento transparente, que lo pediremos a los candidatos, ¿no es cierto? Hagan un procedimiento transparente para poder señalar quiénes van a ser miembros del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Es increíble. Me dicen que la señora María Antonieta Alba es mayor de lo que era Zavala cuando fue designado por Toledo como ministro del MEF. O sea, es muy joven y es mujer. O sea, no tiene preparación. No. Lo que les friega es que es mujer. Es verdad, pues. ¿Qué podemos hacer? Ayer cuando me comentaron, una persona me dijo, ¿qué te parece? Le dije, todo bien, el problema es que es mujer. Y me dijo, ¿por qué me dices eso? No por mí, sino porque la van a chancar por eso. ¿Tú no conoces el Perú? La manga de machistas que tenemos en este país. Y la clase política es muy machista, ¿no? Pero en fin. ¿Nuestro invitado no ha llegado? Está en camino, estoy comunicándome con él. ¡Qué barbaridad! Viene esta mañana, mientras viene mi café también, que está en camino, viene Daniel El café ya está Salaverry. esperando, dice. Viene Daniel Salaverry. Va a ser interesante conversar con él porque ustedes habrán visto sus pocas declaraciones públicas que le parece muy bien que hayan cerrado el Congreso. Y ahora que ya no tiene que volver ahí, pues nos contará qué pasó, ¿no? Así que hagamos una pausita mientras hacemos tiempo para que llegue y regresamos, esperamos ya con él. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios está comentándonos la actualidad política. El señor Salaverry está en camino acá, pero... Se perdió, se fue un Girón Camaná que queda en Mirones, dice. Ah, ¿qué tal? Pero estamos al lado del Al lado del correo, Palacio. frente a Palacio de Gobierno. Si el señor Salaverry quiere ser presidente, este barrio lo tiene que conocer. Al O sea, costado de la municipalidad, al es costado del que a Palacio de veces Gobierno. la gente de provincia se pierde un poquito, ¿no? Entonces, bueno, paciencia, señores, paciencia. Ya llega, Paciencia. ya llega. Lo estamos llega. esperando Ya llega. al señor Daniel Salaverry. Ujú. Así es, tranquilos. ¿Qué más tenemos en la agenda? Bueno, ayer lo que a mí me causó mucho interés es el detalle que dio el señor Gino Costa. Yo creo que Rosa María, algunos congresistas por estar gritando, vociferando con la prepotencia, no se dieron cuenta que estaban diciéndole no a la confianza. Muchos te apuesto que ni se han percatado, ni se han percatado, porque el discurso que nos dijo Lo han pasado Gino ayer Costa, varias cuentas de ¿no? Twitter. Es clarísimo, ¿no? Si ustedes siguen, Así me es. están negando la Me confianza. están renegando la confianza. Si ustedes siguen adelante,
Me han rehusado la confianza. Es que no escuchaban, pues era gritar, era armados en cólera. Y lo dijo. Lo dijo. Y lo dijo. Y pasaron, debatieron un ratito y dijeron, vamos a votar la cuestión previa. La cuestión previa, ¿qué era? O seguimos eligiendo a miembros del TC o atendemos al señor Solar. No lo atendemos. Chon, fuchi, regrese usted en la tarde. Bueno, el señor agarró sus cositas y se fue a renunciar. Y después el Congreso sorprendió. No, pero si ya se la dimos. Tarde, ya le dijiste que no. Oye, pero es que no se puede jugar así con los minutos. ¿Pero para qué le dices que no? O sea, este no es un juego. Este es un asunto bien serio. Y yo creo, hoy día hay un editorial de Mirko Lauer que lo que explica la debacle de Fuerza Popular y sus aliados es que creyeron que Vizcarra era un hombre muy débil. Yo creo que sí, Y que pensaron eso. nunca iba a cerrar el Congreso. Salvador Solar pensó que no lo iba a cerrar, ¿ah? Es más, era de la idea no cerrarlo. Varios ministros fueron de la idea. Por eso es que han salido a decir, queremos las actas del Consejo de Ministros. ¿Qué actas? Ya renunciaron. Fueron y renunciaron. De ahí se han quedado conversando. Y el presidente les dijo, bueno, yo ya tomé mi decisión. Muchas gracias a todos. Los que se quieran quedar, se van a quedar. Algunos se van a quedar, otros Porque no. es potestad del presidente. Es exclusiva. No es del Consejo de Ministros, no, nada. No. Les vuelvo a leer el 134, ¿ya? Hay que leerlo varias veces. Dice así, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso. No dice el presidente y su Consejo de No Ministros. dice el presidente o el presidente presidente. con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el presidente de la República está facultado. Solo él. Es como las atribuciones del 118, que son las atribuciones del presidente de la República, las que son exclusivas, muchas de ellas de él. Por ejemplo, ¿quién tiene que representar al Estado dentro y fuera de la República? El presidente de la República. No con el Consejo de Ministros, él solo. ¿Ok? Por ejemplo, dirigir mensajes al Congreso. ¿Ok? Hay toda una historia. Los mensajes, en el inciso 7 del artículo 18, del presidente de la República, salvo el primero de ellos, incluso dicen el primero de ellos, del primer 28 de julio, son aprobados por el Consejo de Ministros. Ahí hay una disposición específica, ¿ok? Se señala de manera absolutamente puntual en la Constitución. Los mensajes del 28 de julio los aprueba el Consejo de Ministros. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Puede el presidente reglamentar las leyes? Sí. ¿Con cuántos ministros? Con uno. Es su potestad sacar un decreto supremo reglamentario. Hacer cumplir las sentencias, convocar elecciones. Por ejemplo, el presidente de la República convoca elecciones para presidente de la República, para representantes al Congreso, para alcaldes, regidores, demás funcionarios señalados en la ley. ¿Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros? No. Convoca elecciones él con el primer ministro o con el ministro de Justicia. Pero no necesita voto aprobatorio del Consejo de Ministros. ¿Para qué necesita voto aprobatorio del Consejo de Ministros? Para los proyectos de ley que envía el Congreso, para los decretos legislativos cuando hay función delegada. Todo eso está regulado. O sea, ¿ustedes creen que esto es un capricho? No. Esto está regulado, ¿por qué? Porque lo que acá se quiere dejar, constancia es de la responsabilidad del presidente y de los actores que lo rodean. Entonces, todo acto presidencial necesita refrendo ministerial, todo. Pero algunos necesitan el refrendo de todo el Consejo, algunos necesitan el refrendo de un ministro y algunos necesitan, por ley, el refrendo de varios ministros. Supongamos, una ley que regula cualquier actividad, el agro. Y dice la ley al final, la presente ley se reglamentará en el lapso de 90 días. El decreto supremo se aprobará con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Entonces ahí hay, ¿no es cierto?, un mandato legal para que entre el Consejo de Ministros. O puede decir, el decreto supremo reglamentario se aprobará con el voto del ministro de Agricultura, Economía y Finanzas y Educación. Mandato de la ley. Y así se hace. Lo que pasa es que acá, a mí me parece que estos congresistas como que muchas leyes no han hecho en estos 3 años. Entonces no se enteran cómo se maneja el voto del Consejo de Ministros. Que lo que le está diciendo al Congreso es, oye, yo quiero que este reglamento salga con
el refrendo, es decir, asumen responsabilidad política estos personajes, que son el ministro tal, el ministro cual y el ministro cal. O puede no poner nada. La presente ley se reglamentará en 90 días. Con lo cual, el ministro del sector, él solo, debería refrendar el reglamento. ¿Se dan cuenta? O el de economía y el del sector, porque los dos participan. Pero basta con uno. Basta con uno. Rosa María, ¿y cuáles son, no sé, quizás no se escuchan, ¿no? Habría que hacerles recordar a los señores de la Comisión Permanente cuáles son sus funciones, hasta dónde llegan sus De atribuciones. nuevo, vamos a leer, Sí. por favor, artículo A ver, 135 nuestros de la amigos del Constitución. Congreso, que escuchen bien esto. ¿No? En el interregno, estamos viviendo una época que se llama el interregno. Ese es el nombre de la época. Así que hay que buscarle un nombre a este tiempo. Este tiempo se llama interregno. En el interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. ¿Ok? Y lo que dice acá es que no puede disolverse el Congreso en el último año del mandato. Muy bien. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué inventaron eso la Comisión Permanente? A ver, les explico. En la Constitución de 1979 también existía la posibilidad de disolver la Cámara de Diputados. Pero tenían que haber 3 censuras. Era mucho más complicado hacerlo. Y se podía disolver solo la Cámara de Diputados, pero se mantenía el Senado. Y eso te daba, efectivamente, con unas elecciones, una nueva composición política. ¿Ok? Muy bien. En la Constitución del 93 se opta por un Congreso unicameral. Entonces Enrique Chirinos dice, ¿qué hacemos? Porque hay que dejar como un grupo que no es el Senado, pero debería equivaler a eso. No puede legislar porque no está la otra cámara, pero debería equivaler a un Senado, sin serlo. Entonces crean la figura de que se mantiene la Comisión Permanente, que tiene 20 miembros, y donde están representadas todas las fuerzas políticas. ¿Por qué además? Porque si el presidente entra en rebeldía y no quiere convocar elecciones, por ejemplo, o las elecciones no se celebran, esa comisión permanente va a convocar a todo el Congreso disuelto para que regrese. O sea, solo en el caso de que no se celebren las elecciones, ¿no es cierto?, podría el gobierno, el Congreso disuelto regresar. Nada más. O sea, lean el artículo 135, el primer párrafo, ¿ok? Para que entiendan qué pasa. Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, negarle la cuestión de confianza, etc. Después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. ¿Qué sucede? El señor Ceballos no va a ir al Congreso a pedir una investidura, porque no hay Congreso. Pero va a ir, ¿ok?, a exponer los actos del Poder Ejecutivo ante el Congreso cuando este nuevo Congreso se instale. O sea, en febrero. Ya supongamos que en fines de febrero, ¿ok? O marzo. Cuando el nuevo Congreso se instale, el señor presidente del Consejo de Ministros puede ir a exponer la política general del gobierno, pero sobre todo los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Y reunido este nuevo Congreso, puede censurar a ese Consejo de Ministros. Está habilitado, negarle la cuestión de confianza, etc. Muy bien. 2. Dice acá claramente que la Comisión Permanente, como te digo, se reúne única y exclusivamente para que se le dé cuenta de los decretos de urgencia legislativos, de carácter legislativo que es pedido por el Ejecutivo. Nada más. Nada más. Así de simple. Y el artículo 136 dicen, escuchen bien, si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades y destituye al Consejo de Ministros. Es acto de protesta, ¿no? Ninguno de los miembros de este puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del periodo presidencial. Es un castigo. El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior
incluida la comisión permanente, eso ya el nuevamente elegido, ¿no? Y completa el periodo constitucional del Congreso disuelto. ¿Ok? Pero si no hay elecciones, se reúne el Congreso en pleno de derecho, destituye al Consejo de Ministros y no pueden ser ministros nunca más durante este periodo presidencial. O sea, hay un castigo si es que no hay las elecciones. Porque el mecanismo de elecciones es devolverle el poder al pueblo para que el pueblo decida cuál es la correlación de fuerzas que quiere frente al Ejecutivo. Eso es. O sea, todo esto tiene lógica, no son incoherencias sueltas al azar. ¿Se dan cuenta? La Constitución se tiene que leer como la leo yo en las mañanas, a veces con usted, el artículo 120, el 129, el 115, el 133, el 134. O sea, tienes que leer todos juntos. Y vas armando, ¿no es cierto?, cuáles son las reglas de esta organización política que tenemos en el Perú. O sea, las funciones de la comisión permanente son bastante limitadas. Absolutamente limitadas. Pero absolutamente limitadas. Está en funciones, dice la Constitución, pero sujeto a esta tarea. Porque la comisión permanente no puede legislar, que es una de sus tareas principales. Cuando no está reunido el Congreso, la comisión permanente legisla. ¿Ok? Cuando se va a acusar a algún funcionario del Estado, la comisión permanente tiene que aprobar esa constitución. Bueno, ahora no puede aprobar ninguna constitución. O sea, las funciones de la comisión permanente quedan muy restringidas por justamente la inexistencia de Congreso. No hay pleno. Entonces, no puede la comisión permanente asumir las tareas del pleno, porque no las tiene. No las tiene. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa, por ejemplo, es la comisión permanente acusa ante el pleno al presidente de la República, a los miembros del Congreso. No puede acusar ante el pleno porque no hay pleno, pues. ¿Ok? Acá hay una lista de las cosas que son atribuciones de la comisión permanente. Muy bien. Por ejemplo, les leo. Los miembros de la comisión permanente son elegidos por ¿ok? Por el Congreso. Su número tiene que ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del 25% del número total de congresistas. Muy bien. Son atribuciones de la comisión permanente. Designar al Contralor General a propuesta del Presidente de la República. Ya tenemos Contralor General. 2. Ratificar la designación de los presidentes del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca y Seguro y Pensiones. Ya tenemos miembros del BCR, no hay que nombrar a nadie. 3. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario. En este caso, esto se hace por decreto de urgencia. Ya no se cita la comisión permanente. Y luego, ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. En este caso no hay ninguna facultad legislativa. Y evidentemente acá hay una serie de leyes que no puede ver la comisión permanente, no puede ver la ley de presupuesto, no puede ver la ley de cuenta general de la República, no puede hacer reforma constitucional, no puede aprobar tratados internacionales, nada de eso puede hacer la comisión permanente. Y finalmente las demás que le asigna la Constitución y las que señala el reglamento del Congreso. Pero estas cosas, que son sus funciones de acuerdo a la Constitución, y les leo el artículo 101, pues no las puede hacer ahora. Ya está nombrado el Contralor, los del BCR, la Superintendencia, no tiene que aprobar créditos suplementarios en los próximos 4 meses, no tiene facultades legislativas, no tiene nada más que hacer. ¿Y para qué se reúnen? Como Porque diríamos, quieren reunirse todos los días, como si hubiera pleno. como dicen, por derecho al pataleo, ya, propónganlo así. Iba a decir una cosa más impropia, pero en fin. Es temprano. Es temprano. Sí, no, es un disparate, ¿no? O sea, no tiene ninguna razón de ser. Lo que dice la Constitución es otra cosa. Y de nuevo, cuando ustedes lean, escuchen en la televisión, saquen su Constitución y léanla. Lean su Constitución, ahí están todas las respuestas. La respuesta no está en el presidente del Perú, en el expresidente del Congreso, en el juez tal, está en su Constitución. La única respuesta que vale es la que está en su Constitución.
Porque ahora decían, no puede ser que el presidente sea el intérprete de la Constitución. El presidente no es el intérprete de la Constitución. El presidente ha hecho lo que dice la Constitución. Eso es lo que tienes que hacer. No hay ninguna interpretación. Haces lo que dice la Constitución. Le han rehusado la confianza a tu ministro. Le acepta su renuncia. Eso es lo que dice la Constitución que tienes que hacer. Y eso no es facultativo, es obligatorio. O sea, Salvador Solar tenía que renunciar y el presidente aceptarle su renuncia. Sin discusión. Porque le han rehusado la confianza. No es que no se la han rehusado. Por supuesto que se la han rehusado. Había una votación. Que no se dieron cuenta. ¿Ah? Insisto que no se dieron cuenta. ¿No se dieron cuenta Es que que- estaban votando? No, es que en Dice- el discurso está clarísimo, pero por gritar, por exacerbarse. Bueno, en la autopsia que se hará de esto, tendrán que ver las grabaciones y verán si pues estaban votando. Se vota, cuestión previa, se pasa la discusión de los magistrados del Tribunal Constitucional, lo primero se atiende al señor del Solar. Votación de los magistrados del Tribunal Constitucional, gana por 80 votos, se rehúsa la cuestión previa presentada para que se atienda al señor del Solar. Lo rehusaron, pues. Chau pescado, tienes que saber perder, te vas, te retiras. Claro, pero que él perdía significaba el suicidio de todos los demás. Pero es que fíjate, se les dijo en todos los tonos, no lo hagas. Y lo hicieron, porque pensaron que Vizcarra no iba a disolver el Congreso. Ahora, hay que decir algo, es una institución que se usa por primera vez en la historia del Perú. A pesar de haber estado en la Constitución del 79 y en la del 93, es la primera vez en la historia del Perú que se usa esta institución. Entonces, es raro, para mucha gente es rarísimo, pero es lo que es. Es así. Bueno, ¿dónde estará el señor Salvador Solar, iba a decir, Daniel Salaverry? En la avenida Salaverry, creo que está, ¿no? ¿Qué nos dice? A ver, ¿Qué nos dice? Bueno, se va comunicando con nosotros por WhatsApp. Pero yo creo que le han quitado pues la seguridad, ¿no? Sí, eso es lo que me dijeron ayer. Que Ya. Bueno, que me han mandado el... Entonces viene ¿en qué? Ya está cerca, creo. En uno de esos patinetes viene... Esas patinetas que... ¿Cómo se Ya llaman está esos cerca, chicos? ya está cerca. Es que el skate. Viene un No, skate. ¿cómo se llama? No, el motor. Las que tú agarras acá y Scooter. viene en un scooter, el señor Salaverry. Te digo que el scooter hubiera llegado más rápido. No, me dice, ya está, por lo que veo acá en el mapita ya está bastante Chicos, cerca. ¿alguien puede salir a la puerta y decir Ya. el radio queda acá? Está por las Nazarenas. Ya, las Ahorita arenas. está por las Nazarenas, veo que Ya, va a de cruzar las arenas Tacna. acá, de verdad, cuando uno entra por Tacna y da la vuelta por el río, digamos, se abren las aguas y como si Santa Rosita, de verdad, te hicieron un milagro y entras acá en 3 minutos. ¿Ah? No se demora nadie, nada más que eso. Qué pena porque vamos a estar poco tiempo, pero vamos a tratar de sacarle todo el jugo que podamos, ¿no? Porque de lo que se trata justamente... Ampliamos el programa hoy de un poquito más. Un poquito más, ¿no? Qué gracioso. Bueno, han aparecido, por supuesto, otros candidatos que son muy divertidos, ¿no? Chibolín dice que él es el candidato de los extraterrestres. ¿Qué? Sí, va a postular, ¿no es cierto? Va a ser el candidato de los extraterrestres. Qué divertida es la política peruana, ¿no? Hasta los extraterrestres tienen candidato. Bueno, y también ha reaparecido, me parece, otro candidato presidencial, el señor Alfredo Barnechea, ¿no? Creo que ha mandado un mensaje a sus seguidores y creo que ha denunciado que hay un golpe de Estado, ¿ah? En eso está en la línea de los apristas. Que también ayer Mauricio Mulder le dijo al señor Barnechea, ya ni vaya, ¿no? Ya ni vaya al Congreso. Es un golpe de Estado. Entonces, por lo tanto, la Comisión Permanente le está dando, ¿cómo es? Una apariencia de legalidad. Entonces, más bien Mauricio Mulder quiere que no se reúna la Comisión Permanente. Él no está en la Comisión Permanente, ciertamente. Que le están dando una apariencia de legalidad. Y que no, de ninguna manera, ¿no? En fin, Alfredo Barnechea ha aparecido para exigir la renuncia del presidente. Exigir. Entonces, está bien complicado, ¿no? Bien complicado. Ahora, ¿qué dice acá? Claro, vuelve a decir esto, ¿no? La casi totalidad de la prensa y la televisión financiada abundantemente por el gobierno se ha plegado a este golpe de Estado. A Vizcarra dictador. Realmente, no sé cómo van a ser candidatos a algo, la verdad.
Pobre Acción Popular, ¿no? Porque le había ido muy bien en las municipales, pero eso es un desastre. Me aclaraban, acá la gente decía que Johnny Lescano sí no votó No, con Johnny ellos. Lescano sí. Y entiendo que algunas bases han querido sacar a todos los a todos los congresistas que votaron a favor de todo esto, pero lamentablemente son los partidos los que se tienen que hacer cargo de sus congresistas. Y si tienen esta conducta, ¿qué podemos hacer los electores? ¿Volver a votar por ellos? No, pues. O sea, el partido no se puede hacer cargo de sus congresistas. Pero esto es falso. O sea, Alfredo Barnechea creo que no lee El Comercio. El Comercio sostiene, ¿no es cierto?, que no hay golpe de Estado, pero que lo que ha hecho el presidente es inconstitucional. Yo no sé cómo se lee, discúlpenme chicos, exonérenme de expresar qué significa este confuso pensamiento. Pero en todo caso, no son aliados de Vizcarra ni mucho menos. Y el Comercio controla el 80% del mercado de prensa escrita, en lectoría y publicidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Casi totalidad de la prensa. Y además, no, yo les diría que el 80% de la prensa está contra Vizcarra, más el 5% que podríamos decir de Expreso, La Razón, cosas así raras. Y el único que está editorialmente a favor de la disolución del Congreso es La República. Un periódico. Nada más. Y en los canales de televisión hay varios presentadores, por lo menos en América Televisión, que dicen que esto es inconstitucional. Y no se diga en RPP, donde dicen que es inconstitucional hasta por los codos. Entonces, ¿cuál es la totalidad? De verdad, más bien somos 4 gatos los que sacamos nuestra Constitución y la leemos y volvemos a explicar y volvemos a explicar. Yo no tengo la culpa de que me hagan caso, pues. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Pero, o sea, ¿qué poder puedo tener yo en una radio pastoral que está metida dentro de un convento? Es lo que le decía la gente ayer. ¿Qué poder? Ninguno. El único poder que tengo es leer la Constitución y un programa de streaming que dura 10 minutos y una columna semanal. Y mi cuenta de Twitter, ¿no? O sea, acá no es que la totalidad de los medios están... Eso es mentira. Ahora, qué ingrato el señor Olachea, ¿no? Dice, el comercio recibe plata del gobierno porque está quebrado. El comercio está que le hace la campaña a él. Bien ingrato, ¿no? ¿Por qué son así? Qué barbaridad. Pero en fin, ya deberíamos estar en este momento recibiendo al señor Salaverry, pero me han mandado un análisis comparativo interesante sobre la experiencia de la señora María Antonieta Alba. La señora María Antonieta Alba, como le digo, tiene experiencia académica en la Universidad del Pacífico, graduada con honores en la Business Kennedy School de la Universidad de Harvard, también con honores, etcétera. Directora de presupuesto público para el Ministerio de Educación casi 3 años y luego directora de presupuesto público nacional varios años. Esa es su experiencia laboral y académica. La comparación se hace con Keiko Fujimori, que tenía la misma edad, era menor, tenía 31 años cuando fue elegida congresista de la República. Experiencia laboral nula. Académica. Administración de empresa inconcluso. Licenciada en administración, concluido solo 2 años. SUNEDU no encontró resultados. Ya, pues, eso fue cuando fue elegida congresista. ¿Ella ha asesorado los presupuestos educativos los últimos años? No sé si los ha asesorado o no, ya estaba en la Dirección General del Presupuesto, pero con Saavedra trabajó, mientras Saavedra fue ministro. No, es que si ella asesoraba los presupuestos, pensar que, y con tal currículum, pensar pues que la señora Chacón, la señora Lourdes Alcorta, cuestionaban y vociferaban contra ellas. No, pero para... no, más terrible. Y la señora Chacón ha sido presidenta de la Comisión de Presupuesto del Perú, del Congreso. Y tiene 5º en media, con todo cariño, ¿no? Es que no puedes criticar a una persona que tiene pues maestría en Harvard, ¿no es cierto?, cuando tú tienes 5º en media. No tiene nada de malo tener 5º en media. Hay gente que solo tiene 5º en primaria, hay gente que no tiene nada. Así es. Es un gran mérito tener 5º en media. Pero no puedes criticar a la que sí tiene otros títulos, pues, que tú no tienes, ¿no? Entonces, aquí está bien claro, ¿es joven? Claro que es joven. Eso es a veces malo, a veces muy bueno. Porque la gente joven no tiene deudas.
Eso es buenísimo. Tal vez no conoce la historia y tal vez no tenga mañas, pero no tiene deudas políticas, ¿no? Pero en fin. Dice el señor Inesi que hay un pleno convocado para el 4 de octubre. Qué divertido. Ya. ¿Qué pleno, pues? Que ya no son congresistas. No entienden. Ya la Cancillería ha dicho, señor, por favor, devuelve el pasaporte Sí, diplomático. ayer ¿no? les pidieron el pasaporte diplomático. Sí, lógico, no pueden seguir viajando con ese pasaporte, pues. Además, ustedes entenderán que hay varios que tenían solicitud de levantamiento de inmunidad para sus procesos. Yesenia Ponce, ¿no? Mamani. Se acabó la inmunidad. En 30 días todos pasan como cualquier cristiano al Poder Judicial. Se acabó. Mira la cara de felicidad de todos. No es porque le decimos el mal a nadie, ¿no? Pero eso de utilizar el Congreso para protegerte o para ser chantajeado, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero en fin. ¿Dónde está Salaverry? En la puerta está ya. ¿En la puerta? Según el mapa. Según el mapa. Ahorita... Ha salido una delegación acá de valientes muchachos de Radio Santa Rosa para atraparlo en la puerta y conducirlo rápidamente a estas instalaciones. Son las 8:59. En un minuto debe estar acá el señor Daniel Salaverry. ¿Nos toca hacer pausa? Nos toca hacer pausa. Hagamos una pausa y ya va a pasar. Muy bien. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, ya estamos con Daniel Salaverry acá. Se ha perdido esta mañana. El Waze no sé por dónde lo envió. El Waze lo mandó a Mirones. Dice que una zona bien brava, que lo miraban así, ¿no? Decían, oye, tú no eres del barrio. No, pero... Después de estar en el Congreso ya nada me asusta. Oye. Eso es verdad, eso es verdad. Pero esas son pues, las tristezas pues de ya no tener la policía, la liebre, la seguridad. Nosotros decíamos, pero que agarre pues esos skates y ese scooter. Que en un scooter se viene por la avenida Arequipa, ¿no? Pero nada, pero ya está acá. Ya estamos acá. Después de hora 45 de viaje. Ahora, tiene una cara de felicidad que parece que lo hubieras acabado de salir de la cárcel, ¿no? Sí. Hay algunos congresistas que tienen una cara de duelo horrorosa, les duele todo. Y otros que te dicen, hola, ya no soy congresista. Más bien usted está en esa cara de felicidad. Bueno, Rosa María, buenos días. Buenos días. No, felicidad porque la verdad que he recuperado tiempo valioso con mis hijas, con mi familia. Estoy disfrutando de ellos, que el último año no pude hacerlo, disfrutando cada minuto. Y también contento por los proyectos que estamos emprendiendo, iniciando, preocupado sí por mi país, por la situación que está atravesando, pero que veo que día a día vamos recuperando un clima de estabilidad. ¿Está en Lima o en Trujillo? Estoy, la verdad, que viajando por todo el Perú, pero ya. viviendo en Lima. Viviendo en Lima. Sí, es instalado en Lima. Instalado en Lima con la idea de ser candidato presidencial. Con la idea primero de presentar listas ahora en enero. Van a participar con Restauración. Por supuesto que sí, con Perú Firme. ¿Perú Firme se va a llamar Restauración Sí, Nacional ahora? Sí, hay un acuerdo del CEN ya hace varios meses, estamos en plenos trámites en el Jurado Nacional. Y vamos a participar como Perú Firme, presentando listas congresales. Todavía no lo han cambiado, porque recibido la semana pasada las 24 inscripciones, todavía no lo habían cambiado. Todavía no, está en proceso. Muy bien, se va a llamar Perú Firme. Así es. El pastor Laya se retira de la política, ¿no? En mayo presentó su carta de renuncia y el partido ahora está en manos del CEN, que lo preside John Fernández, el secretario general. Y es además el secretario general. Así es. Muy bien. ¿Por qué con un partido de origen evangélico? Si los evangélicos lo volvieron loco en el Congreso. Justamente fue una de las conversaciones que tuve con John y con algunos dirigentes cuando nos reunimos para ver de qué manera sumábamos esfuerzos. Lo primero que conversamos fue eso, ¿no? Romper esa percepción que se tiene que es un partido evangélico, cambiar un poco la línea programática y de paso también el nombre, la imagen, el símbolo, renovar el partido, reorganizarlo, reestructurarlo. ¿Secularizarlo?
Mira, no necesariamente, pero sí levantar otras banderas y no solamente la de la familia y los valores. Claro, porque el problema es que, hay que decirlo, el pastor Lai no pertenece a estas organizaciones como con mis hijos no te metas. Ellos son parte del Concilio Evangélico, que es una institución muy seria, ¿no es cierto? Y que tiene poco que ver con posiciones radicales o atormentadas, ¿no? Pero de todas maneras sí es una agrupación política con rostro confesional. Bueno, es que yo le tengo un respeto enorme al pastor Lai. No tengo el gusto de conocerlo, mira. Ah, no puedo creerlo. No, él, como te digo, desde que presentó su renuncia está totalmente apartado ya del tema político y del partido. Y justamente estamos en este proceso de refundación, si se quiere, del partido, ¿no? Bueno, hablemos un poco entonces de su historia política, por primera vez que está con nosotros. ¿Cómo hace uno para formarse en el APRA, que es una buena escuela, y terminar en el fujimorismo y de ahí saltar con el pastor Lai a un grupo casi confesional? Es como, está espiando sus pecados, una cosa así, todo lo que le ha pasado en esas dos experiencias anteriores. No, bueno, en el APRA sí, nací ahí políticamente, me formé de familia inclusive, Ya. tradición norteño, trujillano. Ujú. Tuve algunos inconvenientes, desacuerdos en su momento con Javier Alan- Velázquez, ¿qué es qué? No, con Alan García, básicamente. Ya. Yo fui candidato a la alcaldía de Trujillo en el 2010. Y a partir de ahí, de mi renuncia al APRA, intentamos una propuesta independiente con un movimiento regional, pero lamentablemente no llegamos a tiempo. Y recibo la invitación de Keiko Fujimori, sin ser yo fujimorista, porque siempre lo he admitido, no soy fujimorista No es del ni partido. lo he sido. Pero creí en ella, creí en su propuesta, creí en el plan que nos mostró. Y así como muchísimos, no solamente candidatos al Congreso, sino muchísimos peruanos, casi 8 millones de peruanos, Así es. creímos en ella. Y lamentablemente, bueno, conforme fueron pasando los meses y los años, todo lo que nos mostró, o poco de lo que nos mostró se fue plasmando, y eso hizo que nos fuéramos, bueno, distanciando, ¿no? Ahora, el problema ahí es que yo entiendo que una persona pueda embarcarse en un proyecto y, bueno, toma distancia, ¿no? ¿Qué ha pasado con sus colegas de bancada? Porque hay algunos que como que no están entendiendo lo que ha pasado, tienen una formación que no les permite ver. Y yo entiendo que usted dijo, no, esto no puede seguir, y hay unos 20 con usted que dijeron lo mismo, pero hay unos 50 que se quedaron. O sea, ¿qué hay ahí? Mucha gente se pregunta, que los obliga a sostener lo insostenible. Bueno, el pánico ¿A qué? a muchas cosas. Quienes tienen denuncias, a que puedan procesarlos Ya, ok, y meterlos presos. Pero no todos tienen. Quienes no tienen de qué vivir fuera del Congreso, a quedarse sin un sueldo. Ya. Quienes han gozado del poder en los últimos 10 años, de perder esta cuota de poder, porque saben que este ha sido su último bastión. El fujimorismo y Fuerza Popular, creo yo que la va a pasar muy mal en los próximos 10 años, 15 años, hasta que por ahí salga alguna figura que logre levantar nuevamente. Si es que logran levantar alguna vez, porque, mire, si no participan en estas elecciones, pierden la inscripción. Tienen que participar, obligatoriamente. Pero para una lista parlamentaria de año y medio, donde muy poca gente quiere participar, van a participar los más jóvenes, que quieren darse a conocer, o los más viejos, que dicen, ¿sabes qué? Yo estoy de salida, me quiero jubilar. Le doy un año a mi país y ya estoy. Entonces, va a ser un congreso raro, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad, porque como es un congreso de tránsito, puede aprobar muchísimas cosas que un congreso de 5 años no aprobaría. O sea, yo creo que es una gran oportunidad. Pero en efecto, o sea, el fujimorismo no tiene un mensaje muy claro para estas elecciones, ¿no? Sigue peleando el mantener este congreso de 73 congresistas que obtuvieron en junio del 2016 y que Sí, ya no bueno, existe, ni se- como congreso, ni como 73, ni como nada. Se niegan a aceptar la realidad. ¿Por qué? Viven en un mundo ¿Viven en un mundo paralelo. ¿Por qué? paralelo? Porque han estado ebrios de poder, y cuando uno está ebrio no razona, no puede pensar. Conforme pasen los días y las semanas, se les va a ir viendo la borrachera de poder, van a entrar en un proceso de resaca y van a darse cuenta, primero, que ya no son congresistas, y segundo, de la realidad de la calle, que se han negado a aceptarla en los últimos meses o años. Cuando yo conversaba con ellos, aún perteneciendo a Fuerza Popular, decía, por favor, caminen por la calle, yo lo hago todos los días. Caminen, escuchen a un taxista, vayan a un mercado, vayan a un cine, conversen con la gente.
sepan directamente por parte de ellos cómo los perciben, cómo nos perciben. Estamos en un camino equivocado, tenemos que redundar. Pero lamentablemente, la respuesta que recibíamos es: ya te dejaste contaminar por la prensa mermelera que caviar, todos los días no sé te qué, vende terruca. eso. Entonces, claro, ya ante la negación de los hechos, pero digamos, a veces parece, es muy difícil hacerles cambiar de ha habido parecer, una lamentablemente no se pudo publicar, es muy bueno, el informe de Alberto Belaúnde sobre ciertas sectas que realmente le lavan el cerebro a gente joven para acá cosas espantosas. Hay un carácter sectario en Fuerza Popular, donde hay una especie de lavado de cerebro, como usted, que culpan a la prensa mermelera. O sea, salir a decir que Vizcarra es comunista, que es Chávez, que Chávez se ha apoderado del Perú. O sea, es parte de un tratamiento durante 3 años donde les hacen, no sé, terapias de ese tipo de lavado de cerebro. Es una organización muy vertical. Muy vertical, claro. Y al ser vertical, la personalidad, el perfil del líder o de la lideresa se va impregnando en sus seguidores. Y claro, siempre intentan ser lo más parecido a ese líder porque eso les asegura estar más cerca a ese poder. ¿Y Keiko Fujimori se expresa en esos términos? La prensa mermelera, terruca, caviar, o sea, eso es comunista. Bueno, yo puedo referirme en los temas políticos de Keiko, pero en esos temas yo prefiero que no, por la situación en la que está atravesando, y lo menos que quisiera que me digan: eres un cobarde, como hablas de esas cosas de una persona que está privada de su libertad. Pero ya nos dijo todo, porque nos dijo, la gente se quiere parecer a su líder, y si son el reflejo de su líder. Ahora, en organizaciones verticales como esa, ¿no? No, claro, ahora, yo me acuerdo de una escena del presidente del Congreso, en ese momento Daniel Salaverry, que se pone la mano acá y dice: estoy harto. No lo dice en voz alta, pero todos le leemos los labios, ¿no? Sí, bueno, a veces uno se olvida que tiene las cámaras al frente. Pero ¿no? estaba, pero hay que decir una cosa, estaba harto. Bueno, estamos, creo que el 80 o 85% de los peruanos estábamos pero hartos. ¿no? Esa imagen debería ser el logo de su campaña. Estoy harto, estoy harto. La verdad que estamos hartos, Rosa Claro. María, estamos hartos de esta situación, hartos que la confrontación nos haya llevado a esta situación Pero ¿cómo de pueden haber inestabilidad. ¿Cómo pueden haber Y hartos dejado? de que no se solucionen también los problemas, porque ojo, yo he apoyado la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso. Creo que ha sido una medida constitucional, creo que se tenía que hacer, teníamos que recuperar la confianza en nuestro poder del Estado, y con este Congreso era imposible. Pero tampoco dejo de reconocer de que hay muchísimas cosas que están desatendidas. Por supuesto. Que la economía poco están haciendo. Bueno, ahora han nombrado nueva ministra de Economía, me parece fabuloso que sea una chica joven, preparada y con ganas de hacer las cosas bien. Pero ahora que estamos recorriendo el país, tú escuchas a la gente y la gente, claro, está indignada con el Congreso, pero también dicen: oye, ¿cuándo te contamina mi río? Oye, ¿y cuánto me hace mi carretera? Pero póngase a pensar, ¿qué funcionario va a firmar un papelito de lo que sea, aunque sea una adjudicación, pero mire, de papel higiénico para el baño, sin estar muerto de miedo que lo metan preso, porque no sabe quién es ministro, quién es presidente? De repente le arman una comisión investigadora por cualquier cosa. Y ese producto de por qué estamos con la economía así frenada, ¿no? Frenada. Hay 2 motivos: ineficiencia, porque tenemos primer año gobiernos locales y regionales que han puesto estos alcaldes inexpertos a su amigo, al jefe de campaña, al que pegó el afiche de gerente Hay o de mucha jefe de corrupción. logística, y no tienen la capacidad para ejecutar ese presupuesto. Pero por otro lado, temor también de los funcionarios, como tú dices, que se mueren de miedo de firmar algo, ¿no? En un ambiente policíaco, Claro, y completamente. tendrías que apoyarte en la inversión privada, y el empresario no va a poner un sol. Pero si no le dan ni Si siquiera es que- el permiso, la concesión, no le dan nada. Además, si tenemos este clima de inestabilidad que nadie sabe lo que va a pasar. No sabíamos si iban a haber elecciones presidenciales en abril del próximo año. Claro. Ahora disolvieron el Congreso, y entonces, claro, las inversiones se retraen, ¿no? Claro, o sea, más bien yo les diría que comunista es no permitir que haya inversiones, y no permitimos que haya inversión cuando no hay Estado. Sí, gracioso, ¿no? Yo cuando era chiquito, en los años 80, me iba al local del partido aprista y escuchaba esos discursos del comunismo, y ahora cómo han regresado nuevamente, Sí, ¿no? pero yo te digo, hay unas charlas ahí en Fuerza Popular, algo hay unas charlitas, algo había. De Gibaja. Claro, Gibaja les da sus charlas de concientización, marcando línea, vamos a marcar línea acá. Pero en realidad hay algunos de sus colegas, digamos que la mayoría, que consideran que esto es inconstitucional.
Pero Mira, no se dieron cuenta de lo que votaron. bien curioso. Yo he escuchado inclusive decir que estamos ante un golpe de Estado. Sí. Oye, qué maravilloso golpe de Estado, ¿no? En donde ¿Todos podemos los que hablar? han sido afectados por el golpe pueden ir al Tribunal Constitucional a presentar una medida competencial para que el tribunal resuelva. Fabuloso, ¿no? Qué maravilla de golpe. No nos han cerrado ¿No? ni nuestra radio Santa Rosa. Ahora, usted vio la forma en la que se condujo la sesión del lunes, porque usted ha sido presidente del Congreso. Sí. Y ahí hay errores garrafales. No de solamente Olaechea. errores, Rosa María, delitos. La resolución que ha firmado Pedro Olaechea, que envía al Tribunal Constitucional, dándole a conocer el nombramiento de Ortiz Ceballos, tiene una irregularidad y un delito. La primera irregularidad es que ese procedimiento de elección no ha concluido porque Así había es. una reconsideración en marcha que no se sometió a votación. Por lo tanto, no podía firmarse la resolución. Y además, la resolución que ha firmado no solamente le comunica al tribunal quién ha sido elegido, sino que le comunica ¿Quién debe la salir? modalidad de quién debe salir para que éste entre. Eso en ningún momento se sometió al debate ni a votación. El presidente del Congreso no puede agregarle a una resolución temas que no han sido aprobados o tratados en el Pleno. Usurpación, entonces. Ese es un delito de función tremendo y Olaechea, yo lo veo, pensará pues que esto es una broma, pero es algo muy grave lo que ha hecho. Cuando tú revisas, por ejemplo, la resolución... Perdóname, ha hecho juramentar a Mercedes Arauz utilizando un artículo de la Constitución que se usa para encargatura, no para juramentación. Ahora, en el nivel del ridículo que han hecho, la verdad que es... Bueno, pero aparte de las irregularidades y los delitos, en la conducción, uno se hace la autopsia de lo que pasó el día lunes, en la conducción del debate, Olaechea se equivoca y somete a votación una cuestión previa donde lo que se votaba era si atendían o no la solicitud del primer ministro. Entonces, rehusaron. Y al hacerlo, rehusaron la confianza. Cerraron las puertas para que el primer ministro no pueda ingresar. O sea, ha sido una barbaridad, ¿no es cierto? Sí, yo escuchaba que ayer lo transmitían en CNN, una experta explicaba, y las han cerrado físicamente, le impidieron entrar. Físicamente, no podía entrar. ¡Qué vergüenza! Y además, la ¡Qué moción de vergüenza! vacancia ya la tenían redactada. Hace unos minutos, Sí. yo he escuchado a Miki Torres en otro medio de comunicación Sí. hablar de que él invita al diálogo y que hay que conversar y que hay que dialogar. Oye, dialogar, lo han querido vacar a Vizcarra. Varias veces. ¿no? Han tenido la moción de vacancia redactada antes siquiera de que el primer ministro solicite la cuestión de vacancia. ¿De qué diálogo Sí, ya tenían la moción de vacancia Pero lista. por supuesto que sí. Por eso yo decía, pues no pueden esperar a que juramente un nuevo gabinete, no sean necios. La Constitución dice que renuncie el ministro saliente y tiene que nombrar a un ministro para que firme la resolución de disolución. Además dicen, la disolución, es que esto está lleno de contradicciones, ¿no? Estamos en un golpe de Estado, pero las instituciones, organismos constitucionales como el Tribunal Constitucional están ahí, el Poder Judicial sigue trabajando, el Ministerio Público Pero igual, está no hay ningún detenido. Pero está capturada por los ¿no? caviares. Luego, dicen, la decisión de disolver el Congreso también es inconstitucional, sin embargo, convalidan y constitucionalizan esa decisión citando a la sesión de comisión permanente, cuando la comisión permanente se activa ante la disolución. Así es, pero eso Entonces, es- si tú citas y tú mismo convocas a la sesión de comisión permanente, estás aceptando entonces que eso es constitucional. Ahora, eso lo dijo ayer Mauricio Mulder, ¿ah? Dejen de reunir en la comisión permanente, que hay un golpe de Estado. Estúpidos. Estúpidos. Dijo, la confesión de parte, relevo de prueba. Imbéciles, le faltó Claro, decir igual Mulder que- sabe, que el Mulder sabe. finadito. Ahora, en realidad, mucha gente quiere saber cuándo se dio cuenta que esto no... O sea, que no había ninguna posibilidad de construir algo dentro del Fujimorismo. Mira, meses antes, después de la renuncia de PPK, Ya. cuando asume Martín Vizcarra, yo ya empiezo a percibir actitudes que ya no se basaban, digamos, en una posición política, sino otro tipo de intereses, ¿no? Más partidarios, personales, querer copar algunos ministerios, inclusive el primer roce que hubo con Vizcarra era porque le querían imponer a algunos ministros, Sí, en fin. claro, bueno, Keiko Fujimori ¿no? se reúne con él y le da una lista, le dice, ¿no? me sacas a la ministra de Salud. Y luego cuando yo asumo ya como presidente, justamente una de las conversaciones que tuvimos un poco ásperas,
ellos un poco me conminaron porque me dijeron pues que yo tenía que prepararme porque yo iba a convocar elecciones. Sí, me acuerdo. Entonces yo le dije, oye, un momentito, ¿cómo que convocar elecciones? Para convocar elecciones, como presidente del Congreso, tiene que decir que no hay ni presidente ni vicepresidente. Así es, yo no puedo convocar. Yo no puedo convocar. O sea, ¿están pensando vacar a otro presidente? Tú prepárate nomás. Que esto viene pronto. Entonces, a partir de ahí dije... ¿Quién le dijo eso? ¿Ah? Bueno, ¿quién corta el jamón en ese partido? ¿Qué dijo Fujimori? Bueno, entonces, a partir de ahí yo dije, a ver, un momentito, ¿no? Pero digamos, yo no he tomado una decisión de vida, porque yo no estoy en política hace 6 meses ni un año, yo desde muy joven. Entonces, dedicarme a servir a mi país, a trabajar por mi país, para hacerle este daño, ¿no? Entonces, piano. ¿No participó demasiado activamente en la caída de PPK? Bueno, mira, el tema de PPK, mi participación, que ha sido más mediática que otra cosa, Como fue vocero. presidiendo una conferencia de prensa mostrando los videos, pero videos en los cuales yo no tuve ninguna participación. No lo ayudó a Mamani a ponerse el reloj. No, lo Todo el mundo absoluto. dice que usted lo dirigía, que Mamani no era capaz de armar todo eso sin la dirección Yo de no alguien. sé quién lo habrá dirigido o no a Mamani, pero yo no participé en eso. Yo recepcioné, recibí Claro. los videos, la información. Además, porque yo en su momento les había dicho a varios congresistas que vinieron con las quejas que estaban ofreciéndoles cosas, le dije, mira, yo no vuelvo a hacer el papelón que hice en diciembre. Claro. Que salí y denuncié un tema porque ustedes me habían dicho que lo querían cobrar sin ninguna prueba. Así que yo el ridículo no lo vuelvo a hacer. Tráigame El día las que pruebas. ustedes me traigan una prueba, ese día yo salgo en conferencia. Y el único que regresó con pruebas fue Mamani. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ya es un tema... Y eran buenas pruebas. ¿eh? ¿no? Y a partir de ahí, claro, tuve esa participación en hechos probablemente delictivos, de compra de votos a través de obras, qué sé yo, que todo el Perú vio y que obligó que renuncie Kuczynski, ¿no? Pero esa es una participación en mi rol de vocero, pero ya en lo que vino los meses adelante, sí, el tema se agudizó, ¿no? Se agudizó y bueno... Ahora, no parece... Fue de verdad, difícil, no fue fácil tomar la decisión. O sea, ¿no? digamos, Porque yo sabía que me iba a enfrentar contra un partido y una bancada poderosa, fuerte y además muy vengativa. Caracho, lo votaron del Congreso. Intentaron censurarme varias veces y no pudieron, Mira, ahora- hasta que salí de la presidencia y me mandaron 4 meses a mi casa y probablemente me hubieran inhabilitado si no se disolvía, ¿no? Felizmente. Ahora, Sí, lo bueno es que usted sí pudo hacer la mudanza antes, ¿no? Ya había sacado sus cositas, o sea, ya estaba tranquilo, digamos, ¿no? De verdad, pues ya, o sea, si te votaron antes. Y es algo así como, me votaron. Bueno, pues, ahora vamos a ver a quién nos los votan. Con B de burro, ¿ya? Todo para afuera. Sí, lo que pasa es que, claro, uno tiene que tener claro que uno, tiene ese cargo porque te lo ha delegado la Así gente. es, son tus pares. Son tus pares y simplemente los estás representando temporalmente. Y si uno pierde contacto con la realidad, contacto con la calle, no tiene los pies en el suelo, claro, después entra en crisis de depresión, como estoy explíqueme- seguro que están entrando muchos de los congresistas. Ahora, explíqueme cómo se hace para no perder contacto con la realidad estando sentado al lado de Jenny Vilcatoma tantas horas al día. La señora denuncia. Porque yo lo miré y me miraba una cara como... Porque está en otra realidad. O sea, Sí, ya ha es- denunciado hasta la corte celestial. ha Es denunciado. complicado. A mí me funciona, como te digo, caminar mucho, tener contacto directo con la gente, hacer mi vida fuera del Congreso, mi vida cotidiana, normal. Yo como presidente del Congreso tenía seguridad porque me obligaban a tener seguridad Claro, hasta lógico. los días viernes. Y era un pleito todas Claro. las semanas, sábados en la mañana, que me llamaban los coroneles, jefes de división de Estado, de seguridad de Estado, me decían, por favor, presidente, no haga eso. Ahora- Su seguridad está en nuestras manos, porque yo los mandaba a todos a su casa. Ahora, hay una, Sábado y domingo déjenme vivir como cualquier ciudadano, Ay. porque lo soy. hay una pregunta que le hace Kuczynski a su Consejo de Ministros apenas entra y que se hace todo el Perú durante muchos años, durante 3 años. ¿Qué quiere Keiko Fujimori? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué quiere? Buena pregunta, ¿no? ¿Quiere el poder por el poder? ¿Quiere un ministerio? ¿Quiere ser presidenta? ¿Qué quiere? De verdad. O sea, Kuczynski lo preguntaba para dárselo. Dime, ¿quiere que indulte a su padre? ¿Quiere que la haga ministra? ¿Qué quiere? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos ¿Y usted que nunca descubrió? apostamos por el Plan Perú y que luego vimos que ese Plan Perú se convirtió en plan demolición, plan vacancia, plan blindaje, Claro. y nos sentimos absolutamente decepcionados. Yo creo que ella nunca superó la derrota del 2016. ¿no? ¿Eso es todo? Y a partir de ahí entró en esta espiral, ¿no?, de error tras error. Y Pero que no, o sea, está claro que políticamente no es muy astuta, ¿no?
Mira, Es que, fíjate, o sea, todo es error tras error y derrota tras derrota. O sea, que está presa. es que el entorno también que la rodea, Ah, ya, no es positivo. la cúpula de la bancada, en lugar de sentarse como debería hacerse y decirle, mira, acá que yo creo que te has equivocado, no son capaces de decírselo. Ah, Porque quien se lo dice, claro, es apartado. claro, se va a Apartado, Siberia, se va a Siberia. ¿no? Ya. Te meten a la congeladora, que era el término que se usaba mucho ahí. Entonces, claro, Pero eso es una organización sectaria, pues. Eso es una cosa. Eso es muy extraño. Hay que leer el informe de Alberto Belaúnde, que lamentablemente no lo pudo aprobar el pleno, pero eso es una organización sectaria. Pues te premio, te alabo, te flaco ensalzo, favor le han de ahí te hecho- degrado. flaco favor le han hecho a Keiko y a sus procesos legales con todo este tipo de decisiones. Pero al ¿no? contrario, o sea, Flaco imagínese favor. usted. La desesperación por copar el Tribunal Constitucional que ¿Qué más tiene que obstrucción? resolver su habeas corpus, O sea, ¿qué más obstrucción que que tiene esa? que resolver la procedencia o no de las pruebas de los procesos penales, por ejemplo, como los codinomes que están viniendo de Brasil. Es el Tribunal Constitucional, porque seguramente irán a haber demandas que tratarán de declarar nulas esas pruebas. Por eso la importancia de copar el Tribunal Constitucional. Esto no solamente es un juego de poder a ver quién gana, si Vizcarra, si Fuerza Popular. No, acá hay temas mucho más serios de fondo que tienen que ver con todo el tema del abajato también. Claro, pero yo puedo creer que hay 6 o 7 congresistas importantes, ¿no? Representativos que estén metidos en el tema Lavallato, pero no los 130. Lo que no se entiende es por qué este suicidio colectivo. Bueno, porque es un suicidio. porque en las bancadas no todos toman las decisiones. Hay una cúpula, yo siempre me he Sí. referido a ellos, hay una cúpula que son las que toman las decisiones, las que imponen, las que chantajean, las que coaccionan, y lamentablemente hay el otro grupo que simplemente pues acata Ya, pero yo puedo sumisamente, tener, ¿no? claro, pero yo puedo tener, no sé, un líder chantajeador, en fin, pero que tiene éxito, ¿no? Finalmente, o sea, tiene éxito y por eso lo sigo. Pero si es fracaso tras fracaso, papelón tras papelón, o sea, ponen a votación los temas de referéndum y es prácticamente un plebiscito. Vizcarra arrasa. Después de eso, bueno, Rosita Bartra podría haber dicho, ¿saben qué? Yo ya me retiro de la Comisión de Constitución, he fracasado. No, la vuelven a nombrar. ¿Cómo explica ese fenómeno? Políticamente, ¿no? O sea, esto es la ley porque, perfecto. Acá Keiko está mandando un mensaje. ¿Qué mensaje está mandando? No, ponen a esas personas porque son a las que pueden manejar. ¿Pero qué le Son a las que deben? pueden digitar. No voy a decir los nombres de quienes digitan, pero Ya. son a los que pueden digitar. Como lo han puesto a Pedro Laechea ahí para digitarlo. El pobre Pedro Laechea no puede dar una conferencia de prensa si no es leyendo. Sí, no ¿Y viendo. quién escribe lo que lee? ¿En Santa Mónica? Yo no sé, alguien tiene que escribir lo que lee, ¿no? Ah, Entonces, esos fueron mis problemas con Fuerza Popular, que yo jamás les acepté ser un títere, ni una marioneta. O sea, desde el primer día les pero dejé bien claro a Vizcarra eso. le pasó eso, ¿no? Cuando a la primera que le dijeron, ya nos tienes que, no apruebas la norma de los octógonos, nos das no sé qué, Vizcarra dijo, ay, buenas noches, muchas gracias, salió corriendo, ¿no? Y además Keiko Fujimori, a la primera rebelión, yo me reuní en secreto con él, echarlo, ¿no? Fatal, pero absolutamente. pues. Ahora, en política hay una racionalidad. O sea, si yo veo que hay un congresista que se opone a un convenio con Odebrecht sistemáticamente, yo presumo que él tiene un problema con Odebrecht, ¿no es cierto? Hay una racionalidad detrás. Podemos no saberlo todo, pero tarde o temprano lo sabremos y entenderemos. En el caso de Keiko Fujimori, lo desesperante es no entender ni siquiera qué es lo que hay detrás. O sea, ¿por qué se oponía al indulto su padre, por ejemplo? A ver, explíquenme eso. Bueno, es algo que tiene que responder ella. Pero, digamos, con política, como grupo político, sacan un comunicado de Fuerza Popular que dice, nos oponemos a la forma. Digamos, en política, tú puedes ser cualquier cosa, hasta ratera, pero no una mala hija. Eso es imperdonable en política. Lo dejó ahí a su padre y lo desaforó a su hermano. Y desaforar a su hermano, pues Caín y Abel, ¿no? Entonces, lucha cainita, padre. Es decir, pero como partido, como organización política detrás, alguien le tiene que decir, no, un momentito. Esto es un incendio. Bueno, es que quienes le decimos eso, mira cómo terminamos, ¿no? ¿Ustedes se lo dijeron en algún momento? Bueno, yo no sé, yo hablo por mí. Ya, se lo dijo. O sea, Keiko, No estás una. actuando 100 veces. 100 veces, y no solamente en esos temas, en muchos temas. Claro, temas políticos. O sea, finalmente, la imagen que damos frente al Pero- público es esta. Pero al final,
hay algo que tengo que reconocer. Yo no sé si ella llamaba uno por uno para decirles cómo tienen que votar, pero algo que sí tengo que reconocer. Al final te decía, bueno, vamos a someterlo a votación. Y la bancada votaba como ella quería que voten. Bueno, ya la tenía. Bueno, Entonces al final ella te contestaba, ¿ves? No, La pues- democracia eligió qué camino tomar. No, es Ante que- eso, ¿qué haces? No, es que cuando tú tienes una secta y el culto al ídolo es absoluto y total, y el terror a cambiar tu voto es tan grande, es evidente que ir a votar es absurdo. Sí, yo siempre, y además esto lo conversábamos ya cuando estuve fuera Fuerza Popular, con las demás fuerzas políticas. O sea, consensúen, conversen, Claro. porque prácticamente el imán que mantiene unida a esa bancada era la Comisión de Presupuesto, ¿no? El día que ellos perdían la Comisión de Presupuesto, yo estoy seguro que esa bancada se quedaba con 20 integrantes, ¿no? Pero es que ya eso es, pues, Pero es una realidad. esa pues. es la prebenda, Es feo decirlo, pero es una realidad. Yo no estoy aquí, porque no Claro. quiero mañana ganarme denuncias, yo no estoy diciendo que hay de por medio coimas, no, pero por No. lo menos utilizaban esa comisión de presupuesto para gestionar proyectos en bien de su región y del desarrollo de sus ciudades y de sus pueblos, ¿ya? Que no tiene fin. Pero eso era fundamental. Y Claro. hasta el último día, hasta la elección de la mesa el 27 de julio, Vamos a ahorrar eso un ha cerro pesado. de plata. Vamos a ahorrar tanta plata, usted no se imagina. ¿Sabe lo que dice el comercio hoy día? Que ahora esas obras se las van a dar a los presidentes regionales. No es igual, pues. Es que no es igual. Ahí era una negociación durísima. El mes ponía tanto, 300 millones de dólares, repártanselos como quieran. Ese es el problema, el famoso anexo 5, en un congreso que no tiene iniciativa de gasto. que debería eliminarse. el Que anexo debería 5. eliminarse. Así es. No, prohibido el Así anexo es, 5. Así es, absolutamente. Absolutamente Y ese prohibido. debe ser un compromiso De esta campaña. de este próximo Congreso. Y yo Hay que hacer una lista, coincido ¿no? contigo cuando dices, ojo ciudadanos, vean quiénes son los partidos políticos que han sido los causantes de esta crisis. Ahora en enero que van a tener que elegir, porque no nos vayamos a dar con la sorpresa que después llegan partidos con tremendas bancadas que son partidos que justamente han sido parte del problema ahora, ¿no? O Entonces, partidos tienen partidos que están diciendo, no, es que nosotros deslindamos de nuestros congresistas. No, un momentito. Ah, claro. Si tú los pusiste ahí, Acción Popular, APP, tú los pusiste ahí, tú te haces responsable. Así es. O sea, no, pues es como los de Kenji, que te dicen, no, es que nosotros estábamos con Kenji. Mentira, porque han votado igual que el Fujimorismo. Tal cual. Tal cual. Desde hace 15, desde hace... Bueno, son parte de la mesa directiva. Por eso, pues, entonces, ya pues, pero han votado así. Entonces, no hay nada que hacer. Y han votado rechazando la cuestión de confianza. ¿No sabían que estaban rechazando la... Hay gente que cree que no sabe que ha rechazado No la solamente rechazando la cuestión de confianza, con un intento de vacancia o de suspensión al presidente de la República. Claro. Aunque eso vino en la noche, pero a la hora de votar, o sea, Olachea dice, bueno, le dicen, no podemos votar por el TC sin que se vea la cuestión previa. Dije, ya, bueno, votemos la cuestión previa. Esa cuestión previa era para atender primero al solar. Y votan 80, no. Ese es el rehusamiento que señala la Constitución. Y no se dieron cuenta de lo que estaban votando. No, pero Unas han hecho bestias. barbaridad tras barbaridad, ¿no? Ahora salió la Echea y dice, vayámonos todos. Sí. El cargo de congresista es irrenunciable. Tuvieron la oportunidad de irse todos con el proyecto de reforma constitucional que se presentó y Ya lo no se archivaron. puede reformar la Constitución. Entonces ahora usted, señor Olechea, le guste o no, nos guste o no los peruanos y los 20 integrantes de la Comisión Permanente no pueden renunciar ni se pueden ir. No pueden. Porque no pueden renunciar, así de simple. Y Meche puede renunciar, pero ante el Congreso. No al Congreso. Le aceptan su renuncia en marzo, no hay ningún Pobrecita problema. Meche, la verdad que Horrible. me da mucha pena Meche. Fue horrible. Pero además, ¿quién la hipnotizó, como dice Mauricio Mulder? Porque ya con crucifijo y todo, como decíamos ayer en mi familia, no puede sacar el crucifijo para hacer una burla. Pues, o sea, ha jurado en nombre de Dios y al día siguiente ya no era presidenta. Y dijo, es un acto político. ¿Vas a usar a Cristo para un acto político que es una pantomima, que es una farsa? Es terrible lo que ha hecho, ya desde un punto de vista moral, ¿no? De moral personal. O sea, No, es un papelón. papelón. Con himno Papelón. nacional, juramentación y discurso. Papelón. Yo creo que esa foto quedará para la historia de las cosas que no se deben de hacer, ¿no? Terrible, pero terrible. Ahora, de nuevo, bueno, usted no estaba en el Congreso, o sea que le habían impedido el ingreso, como a Salvador Solari, igualito, pero por una sanción que yo creo que estamos de acuerdo fue completamente injusto y fue una venganza, ¿no? Venganza absoluta. Una venganza absoluta. Absoluta. Traidor, y le ponían además, en el chat de la botica, ¿no? Traidor. y además miserable. si uno ve la cronología de cuándo se presentó la denuncia a Comisión de Ética y qué pasó días antes,
Justamente, 15 días antes yo había impedido que se apruebe la ley de financiamiento de partidos políticos, dije que era una ley nefasta, se me vinieron encima, fue una Claro. ley redactada desde un estudio de abogados que Rosa Bartra avaló y que la quiso meter a la fuerza y yo no lo permití, yo me retiré del Era pleno pésima y la ley, puso Chihuán, pésima la ley. Pésima la ley. Rebajaba los años de lavado. de pena de lavado de activos, entre otras cosas. 10 días después, me inventan esta denuncia en la Comisión de Ética y claro, yo tenía clarísimo que se me venían 120 días de sanción, pero igual seguí tomando Ahora, esa decisión de ya firmes. el amparo presentado se vuelve inconducente, ¿no? Por No, sustracción ya. de la materia, ya se Sí, acabó. Sí, ya se acabó. Ya se acabó. Ya se Pero su candidatura a la presidencia no. Ahora, es interesante los partidos que no tienen representación en el Congreso, como el caso que ahora se va a llamar, ¿cómo es? Contigo, Perú. Perú No, firme, Perú por fue favor, firme. No, Rosa no son María. nosotros. Contigo es el de Violeta. Ese necesita también psicoanálisis, ¿ah? Pero ese es otro precio. No, ese grupo necesita, esos tres, Eres y Violeta y Chebut, psicoanálisis. No, eso ya escapa a nuestras posibilidades. Eso es rarísimo, raro. Entonces ahí bien raro, oye. No, bien raro, ¿no? Estaban con cuchillo y de ahí se pasan donde los otros, de ahí gritan golpe de Estado. ¡Vótennos, pues! Entonces, Violeta gritaba, ¡vótennos!, ¿no? El día lunes, entonces disuélvanlos, ¿no? Completamente histérico. Después, al día siguiente, bueno, pues si nos tenemos que ir, nos vamos, llamado al diálogo para hacer, nos vamos todos. ¡Ah! Pues si la semana pasada, o sea, hoy jueves, hace una semana, archivaron el proyecto de adelanto de elecciones. Así es. Si no lo hubieran archivado, estaríamos yendo a un adelanto de elecciones. Así es. ¡Qué bestia!, es. ¿no? Y ahora están disueltos. Ahora, Es que la soberbia. no, pero es que ellos pensaron... La soberbia, Yo la- lo sé, pero pensaron que nunca Vizcarra los iba a disolver. Por eso te digo, la soberbia de pensar que eran todos poderosos y que el presidente Vizcarra iba a ser incapaz de pedir el tema de la confianza, ¿no? Y de disolverlos. Yo he conversado con muchos de ellos, me llamaban, muchos congresistas, Yo no lo va a hacer. y uno le decía, oiga, tengan cuidado, la gente ya no da para más, ya la población está indignada, yo creo que deberían proceder con este proyecto. No, me dijo, que te has alocado, estamos más fuertes que nunca, mira, ahora somos 92. ¿Podemos ¿Qué? hacer Sí, sí, claro. Ese mismo día en la mañana, inclusive, tú conversabas con los congresistas y estaban en otra, como se dice, ¿no? No se les pasaba pero ni remotamente por la cabeza la posibilidad de que inclusive ni siquiera vayan a pedir la cuestión de confianza. Sí, claro. Pero que... Viven en una realidad paralela. Pero pobre gente, porque después esto va a demorar, ¿no? O sea, la desprogramación dentro de un culto demora bastante. Necesitas terapia y todo, porque están programados dentro de un culto. Por eso No, sí, y pobres aquellos que después van a tener que retomar su vida cotidiana, y que no van a poder ni siquiera caminar por las calles, ¿no? Porque realmente la gente pues los aborrece. hay algunos ¿no? que son poco Yo, conocidos. yo rechazo cualquier tipo de violencia, Sí, claro. pero también se la han ganado, ¿no? No me refiero a los golpes, No, me no, refiero por supuesto, al repudio. el odio, el repudio de la gente repudio, por la los molestia. años perdidos, por ver cómo era pues traba sobre traba, obstrucción sobre obstrucción, sobre todo en temas que son tan sensibles como temas de corrupción, ¿no? ¿Cuántos? Lo de Chávarri. Exactamente. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué a Chávarri? Si ese fiscal no iba a resolver nada. Los dictámenes Tú fiscales... no te imaginas cuántas veces, Rosa María, yo he invocado a la bancada cuando estuve en la bancada, por favor, si le tienen algo, le deben algo a Chávarri, dígamelo, cuéntemelo, Claro. porque yo no sé. O sea, esta obsesión por protegerlo y blindarlo, no se dan cuenta el desgaste que le está generando a la bancada y el daño que le está haciendo al país. Dejen de blindar a este señor. Yo no sé, siempre me respondieron que no había nada, pero era tal realmente la desesperación por protegerlo que ya me hace dudar. Una pregunta, ya tenemos poco tiempo, pero le pido que venga otro día para conversar largo. Esta es una pregunta muy doméstica, pero creo que a usted le puede preocupar. Hay un número grande de trabajadores en el Congreso, algunos de carrera, buenas personas, que no tienen por qué quedarse sin trabajo, ¿no? ¿Cuál va a ser su situación? ¿Tienen alguna idea? ¿Ustedes les han comunicado? Bueno, los trabajadores de la organización, para que la gente nos entienda, todo lo que son los asesores, técnicos, asistentes de los despachos, se va a su casa. a su casa. Y los que son del servicio, ellos siguen trabajando. Del servicio Siguen incluido. trabajando, incluido, sí. Incluido todo el servicio. Todo Los el que servicio. sean CAS o sean nombrados. Así es. Aun cuando sus... Salvo que sus contratos ya concluyan, pero yo estoy seguro que Olaechea les va a renovar seguramente, porque casi todos los que son casi temporales son fujitrolls, así que yo dudo que se quieran quedar sin su ejército. Pero conozco casos, porque uno termina conociendo casos muy particulares de gente que tiene 20 años en el Congreso con CAS.
Increíble, ¿eh? Sí, claro. Ya, terrible, terrible. Y están aterrados. Mira, Abilio, que es un señor que trabaja hace 32 años en el Congreso y que es la persona encargada del despacho de la presidencia, Ajá. durante los 32 años jamás había recibido un aumento de sueldo. Ganaba 2.000 soles mensuales. Era el sueldo más bajo de todo el Congreso. A él, como a otras personas del servicio parlamentario, nosotros les nivelamos sus ingresos. Con los demás, claro. Pero así como él, hay muchísimos trabajadores en el Congreso. Por eso que nos llena de indignación ver... Yo solamente voy a pedir por alguien, ¿ya? Porque me da pena, porque es una historia que todas las mujeres del Congreso conocen. Todas las mujeres del Congreso, esto no me van a dejar mentir. La peluquera. Tiene 20 años, al señor Roche, que le preocupa tanto la peluquería, tiene 20 años trabajando en el Congreso. Una muy buena mujer. 20 años, con CAS, que vence el 31 de octubre. Me dijo, ¿qué hago? Quédate ahí sentadita, hijita, Bueno, ni es te que- muevas. Para la Echea, me imagino que la señora debe estar bien relajada porque es peluquera, ¿no? Trabaja, esa es la única persona que realmente trabaja en ese Congreso, porque trabaja con sus manos. Todo el día trabaja. Por eso que nos indigna a muchísima ¿cómo gente, puede Rosa María, ser? ver que en otros casos, gente que recién entró al Congreso, automáticamente por acuerdo de mesa fueron nombrados. Sí, pues. Yo el primer día que me siento como presidente del Congreso en mi escritorio, me encuentro con un acuerdo de mesa de 2 días antes de mi juramentación, nombrando a 80 personas a sola firma de Galarreta y de la mesa directiva. 80. No hay derecho. Como habían sido días feriados, no se había ejecutado el acuerdo. Eso me permitió a mí dejarlo sin efecto. Lógico. Pero imagínate tú cuántas cientos de personas hay trabajando en el Congreso. 20 años. 20 años Claro, y o que sea, ni siquiera están en un régimen 728, no, sino en nada. CAS. En Así es. CAS. Así es. 20 años. Bueno, intentamos sacar adelante un concurso público Sí, me acuerdo, no se para que el pudo. ingreso sea por meritocracia. Luego me retiraron las firmas Vilcatoma, Tapia, Chihuán. Fue terrible. O sea, para mí no ha sido... Nada Sí, fácil. imagínate enfrentarme no solamente a la mesa directiva, sino a los... No voy a decir 129 porque hubieron congresistas que sí apoyaron la gestión, pero a la gran mayoría solo durante este año en tratar de darle estabilidad, gobernabilidad al país y encima sacar adelante la reforma de justicia, la reforma política. No ha sido sencillo, ¿no? No ha sido sencillo. Pero finalmente creo que para eso nos eligen, ¿no? Y además le picó el bicho de la política, quiere reincidir. Bueno, es que yo soy formado políticamente para servir a mi país y como le digo, desde el espacio que se me permita hacerlo, lo haré. Lo he hecho de congresista, intenté hacerlo de alcalde en su momento y ahora estamos intentando llegar a ser gobierno para presentarle al país no solamente un plan serio, sino empezar a resolver ya los temas del día a día que son los que le preocupan. Así es. a los Bueno, vamos ciudadanos. a conocer a los candidatos. De todas maneras, apenas tengan su lista formada. Encantado. Y nosotros nos tenemos que despedir, son 9:41. Ustedes saben que yo tengo otro trabajo, ¿no? Tengo un pluriempleo. Pero tiene que venir más temprano, pues. ¿Quién Ahora- como tú que tiene chamba? No, pero mis chambas son de 10 minutos. No les recomiendo, son de 10 minutos. Bueno, nos tenemos que ir. Así es, nos vamos, Rosa María. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense Chao. mucho. No se olviden de colaborar con nosotros, vivimos de la Divina Providencia. Entren a PayPal en Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe. Ya, mañana volvemos con más codinomes. Ya. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.